Muy buenas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una pregunta que parece simple, pero que tiene una amiga tremenda. ¿Qué es exactamente una enfermedad? Vamos a explorar cómo las respuestas que damos a esta pregunta han ido moldeando no solo la medicina, sino toda nuestra sociedad. A ver, para ir abriendo boca, pensemos en esto. ¿La timidez es una enfermedad? Para algunos, es un simple rasgo de la personalidad. Para otros, es una forma de ansiedad social que necesita tratamiento. La línea es súper difusa, ¿no? Y bueno, rizando un poco más el rizo, ¿qué pasa con el envejecimiento? ¿Es un proceso natural que no podemos evitar o es una condición que, quién sabe, algún día podríamos llegar a curar? Ojo, porque la manera en que respondemos a estas preguntas tiene unas implicaciones enormes. Define qué se investiga, qué se trata y qué aceptamos como normal. No son solo preguntas para filósofos, es que transforman la realidad. Venga, pues vamos a meternos en faena. La filosofía de la medicina lo que nos invita es a ponernos un poco en modo socrático, a cuestionar las ideas más básicas de la práctica médica, igual que hacía Sócrates con todo en la antigua Atenas. Pasa una cosa, y es que el discurso médico tiene lo que se llama autoridad epistémica. ¿Qué significa esto? Pues que cuando una figura médica dice que algo es una enfermedad, tendemos a aceptarlo como si fuera una verdad científica, un hecho objetivo. Y claro, el riesgo está ahí, en aceptar estas nociones sin más, sin pararnos a pensar. Y esto, claro, nos lleva de cabeza al debate central, al quid de la cuestión que divide todo este campo. ¿Una enfermedad es un hecho biológico puro y duro? ¿O es más bien una construcción social que se basa en nuestros valores? A ver, por un lado tenemos a los naturalistas. Ellos dicen, mira, las enfermedades son estados biológicos objetivos que la ciencia puede identificar, como un hueso roto, punto. Pero, por otro lado, están los constructivistas, que responden, un momento, que es imposible separar estas ideas de los valores personales, políticos o culturales. Lo que ellos defienden es que lo que llamamos enfermedad muchas veces no es más que un reflejo de lo que una sociedad considera incorrecto o indeseable. Pero aquí viene lo interesante. Da igual de qué lado te pongas, porque la medicina, en el fondo, es inherentemente normativa. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que siempre se basa en un juicio de valor, en la idea de que existen estados negativos que hay que corregir. En resumen, que establece una norma de lo que es estar sano. Y es justo aquí donde la cosa se pone seria de verdad. Porque, a ver, la historia de la medicina está llena de avances increíbles, eso nadie lo duda, pero también está plagada de errores garrafales y de abusos que a menudo surgieron de definiciones totalmente equivocadas de lo que es una enfermedad. Pensemos, por ejemplo, en el siglo XIX. Algunos médicos en Estados Unidos se inventaron la drapetomanía. ¿Y qué era? Pues una supuesta enfermedad mental cuyo único síntoma era que las personas esclavizadas quisieran escapar. Tela. Una categoría médica para justificar una barbaridad social. Otro ejemplo que seguro que suena es la histeria. Era como un cajón desastre, un diagnóstico que se aplicaba casi siempre a mujeres, para patologizar cualquier comportamiento que se saliera un poco de la norma social de la época. Y ojo, que no hay que irse tan lejos, ¿eh? Hasta el año 1973, la homosexualidad estaba en los manuales de psiquiatría como un trastorno mental. Esto nos demuestra que no estamos hablando de la Edad Media, ni mucho menos. Este tipo de fallos, que nacen de una falta total de espíritu crítico, son un ejemplo perfecto de lo que los antiguos griegos llamaban hibris. Es esa soberbia, esa arrogancia que lleva a ejercer la autoridad sin control y al final, en vez de ayudar, se causa más sufrimiento. Y claro, esta reflexión es súper relevante hoy en día. ¿La obesidad es una enfermedad en sí o es más bien un factor de riesgo? ¿Y la calvicie? ¿O qué me dicen de la discapacidad? Cada vez más activistas defienden que el problema no es médico, sino social, que tenemos una sociedad que no está adaptada a la diversidad funcional. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos adelante? Pues la filosofía nos propone una vía muy interesante, el enfoque pragmático. Vamos a ver de qué va esto. La idea es cambiar la pregunta. En lugar de obsesionarnos con si algo es o no es una enfermedad en un sentido puramente objetivo, el enfoque pragmático se pregunta, ¿vale? ¿Y qué consecuencias tiene, científicas y éticas, definir esto como una enfermedad? ¿Sirve para mejorar el bienestar de la gente o acaba causando estigma y sufrimiento? Y esto nos lleva a dibujar cómo sería un buen profesional. Y no se trata solo de saber mucha ciencia. Lo primero, claro, es tener el conocimiento científico al día, por supuesto. Lo segundo, tener las habilidades prácticas y la capacidad moral para tratar a los pacientes como lo que son, personas. Y tercero, y esto es quizá lo más complicado, tener el criterio para saber cuándo intervenir es de verdad para mejor. Pues bien, esta mezcla de saber teórico con reflexión moral tiene un nombre que viene de los griegos, frónesis.
Es la sabiduría práctica, la virtud médica con mayúsculas. El objetivo final no es solo acumular datos, sino saber usarlos con cabeza, con prudencia y con ética. Así que si nos tenemos que quedar con una idea, es esta. Pararse a pensar, tener espíritu crítico, no es un lujo, es una parte esencial de la buena medicina y, de hecho, de una sociedad más sana. Venga, vamos a repasar las lecciones clave de todo este análisis. Primero, que las definiciones de salud son muy potentes y no siempre son tan objetivas como parecen. Segundo, que la autoridad sin autocrítica puede acabar en guibris y hacer mucho daño. Tercero, que el pragmatismo nos invita a centrarnos en las consecuencias de un diagnóstico. Y por último, que la gran meta es la frónesis, esa sabiduría práctica. Hay una cita brillante que lo resume todo a la perfección. La medicina no puede ser solo una ciencia biológica, aislada del mundo. Para entenderla de verdad, hay que comprender todo su contexto, el histórico, el social, el ético. Y para terminar, ahí va una pregunta para darle vueltas. Después de todo esto que hemos visto, ¿qué ideas sobre la salud o la enfermedad, de esas que damos por sentadas, merecería la pena que nos parásemos a cuestionar? Porque al final, la reflexión es un hábito de lo más saludable.